se ha producido un corre-corre porque la bomba explotó. Ha habido una precipitación al obligarnos a todas las naciones del mundo a ver lo que está pasando en la actualidad. ¿Qué está ocurriendo con la aparición de los alienígenas, de los extraterrestres? Ese es un tema muy delicado, damas y caballeros, y les pido que pongan mucha atención. Si tienen alguna duda, les voy a dar los lugares en la República Dominicana y en otros sitios para que usted tenga la oportunidad de investigar por sí mismo, porque esto no es cuestión de fanatismo, sino de comprobar las cosas como están ocurriendo. Mi nombre es Darío Mendoza y provengo de una montaña, como le he dicho, de la Hispaniola, que comparten Haití y la República Dominicana. Pero en la actualidad, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está ocurriendo con esas apariciones que le he hecho mención? Es inexplicable que en tan corto tiempo, por la declaración de un militar experto en inteligencia, haya declarado en el Congreso de Estados Unidos algo que a todos nos ha puesto los pelos de punta, porque nos ha hecho pensar a lo que crean o no crean en los extraterrestres. Ahora, la pregunta ¿es la arrogancia tan fuerte la que llevamos que nos hace creer que somos los únicos, los privilegiados en este mundo en que vivimos? Quisiera escuchar su versión y les puedo decir a ustedes: bonjour, buonasera, ni hao, good afternoon, good evening, good morning, keisaho. Donde quiera que se encuentren, los saludo en nombre de Pavicopter, el pavo volador por el cual llegamos hasta ustedes. Pero damas y caballeros, pongan atención que las cosas que vamos a narrar son de vital importancia para su entendimiento, porque se acercan a acontecimientos extraordinarios. Le voy a dar una ligera introducción para que interpreten mi participación en el tema. Corría la tercera semana del año 1965, es decir, previo a la ocurrencia de la Revolución Dominicana del 65, 1965, en la que 42 marines de los Estados Unidos invadieron el país. Pero esa semana antes, yo había viajado desde Santo Domingo hacia La Romana, en el este del país, y me acompañaba un joven al cual yo le iba a dar ciertas orientaciones de cómo cazar en los manglares del río Chabón, próximo a La Romana. Los que son de la zona conocen bien que ese río hace un tiempo atrás era muy caudaloso, y arriba de eso los manglares eran fabulosos porque cubrían las dos orillas del río Chabón, como cubren el río El Soco y otros ríos del área. Abundante en manglares, diferente a lo que son los ríos del centro del país, que no tienen esa cantidad de manglares como lo tienen en las zonas cercanas al mar, a la playa. Y esto está ocurriendo en la cercanía de la Minita, que es una playa muy hermosa, que separa que está antes al entrar de la isla Catalinita y la isla Saona. La Saona, esa isla está en el medio
del corredor, del Golfo, del estrecho entre la Catalina y la playa. Por lo tanto, visualmente usted puede, los que son de ahí conocen el área que le estoy hablando en la cercanía de La Romana. Volvemos entonces en la situación de arrogancia en la que se han comportado algunos sectores de hacernos fanáticos, creyendo de que estamos solos, que somos los únicos, que nos trajo una cigüeña. Una cigüeña, mire usted. No, señor. No podemos estar solos, porque ustedes saben que las investigaciones científicas que se están haciendo, se ha descubierto que hay comunidades cósmicas alrededor del universo, y estamos viviendo en un universo en extensión. No nos engañemos. Anteriormente se creía que la Tierra, por ejemplo, en el centro del universo, no hay una. Ahora es diferente. Ahora hay una extensión en el proceso de que se inició con el Big Bang, de la teoría del Big Bang del universo. Pongan atención, damas y caballeros, muy importante para ustedes saber, pero nos gustaría hacer la pregunta, ¿por qué vivimos en negación? ¿A qué se debe que negamos las cosas con gran facilidad? Entonces, cuando eso ocurre, la persona tiende a no creer lo que está viendo. Y cuando algo pasa, por ejemplo, en el caso nuestro, que le indiqué a la persona que estaba conmigo, que le dije, sepárate un poco que voy a emplear una escopeta en el proceso de la caza, que estábamos junto arriba. Ya yo había identificado los animales y no quería que la persona estuviera muy cerca donde iba a ocurrir el disparo o los disparos. Entonces, se queda detrás la persona. Cuando yo estoy apuntando, aiming, como decimos en inglés, aiming al ave que estaba viendo, de repente sentí un escalofrío tremendo. Ese escalofrío se volvió calor, y cuando miro hacia atrás veo una luz luminosa, y esa luz prácticamente se me acercó alguien que en telepatía me conminó a no hacer lo que iba a hacer en ese momento. Obedezco, bajo el arma y obedezco, y comienza entonces el proceso de comunicación de ese ser hacia mí, y ahí lo que vino después, todo es historia. No puedo decir que hubo abducción, de que me llevaron para ningún lado, sino hubo un cambio en mí que le comunicaré a partir de cuando avancemos en el proceso de lo que vendría una semana después, que fue la Revolución de Abril, en la cual yo tuve una participación en el Departamento de Inteligencia, pero de la parte de Francisco Alberto Camaño. Con detalles le diré más adelante cuáles fueron las cosas que ocurrieron en el trayecto. Pero adelantando el tema, le voy a decir que definitivamente es imposible que se siga ocultando la situación del encuentro que vendrá con los extraterrestres, que ya ha habido. Y como le dije anteriormente, es la arrogancia de los seres humanos la que nos hace pensar diferente, nos pone en posición de creerse que somos, o creernos que somos superiores. Y no fueron, sino que pasaron 144 denuncias antes de que ocurriera lo que se llama el accidente de Roswell, que fue un accidente que ocurrió en el año 1947. Anoten las fechas para que sepan lo que está ocurriendo. En esa época hubo una nave espacial que tuvo un accidente al chocar con no chocó, sino que fue
interferida en su comunicación, en dirección, porque había en el área lo que se llama diferentes aparatos de microondas que se estaban empleando precisamente ahí, en ese lugar, que como ustedes saben, por ahí era que se estaba organizando el grupo que se le llamó después Manhattan, y que era el que estaba haciendo la bomba nuclear que se estaba planteando en esa área, en ese lugar, en esa área, en Nuevo México o New México, que aunque suena en México, pero ese es perteneciente a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, esa situación de Roswell ocurrió precisamente en el cual hubo recuperación de cuerpos y de aparatos de las naves, según se cuenta, y que fueron luego colocadas en un área que muchas personas han oído mencionar, que es el área 51. Pero los movimientos, ustedes saben que el sistema militar tiene su forma de actuar, y no es verdad que ellos iban a recoger esos instrumentos y ponerlo donde todo el mundo lo viera. Se hicieron cosas después en la cercanía de Las Vegas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, cuando eso ocurre, que ya ustedes saben que los Estados Unidos es un país que se cuida mucho en cuanto a las informaciones, porque hay muchos secretos, no se pueden revelar todos los secretos, y se mantienen esos secretos por el bien de la nación, como se le llama. Son determinaciones que se hacen en el Pentágono de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos y el Congreso de Estados Unidos. Los poderes de los Estados Unidos tienen control de que no trasciendan esas informaciones, para que la gente no se alarme. Ahora, personalmente, le digo que han habido muchos factores que han impedido que se sepa la verdad de lo que está ocurriendo y de lo que se aproxima, damas y caballeros. Los que son de Villa Altagracia, para darle un ejemplo, saben muy bien lo que ocurrió durante mucho tiempo en la zona de Catarey, del ingenio Catarey, que es un ingenio que está al salir de Villa Altagracia. Y pongan atención, las personas de Villa Altagracia, recuerden que en una familia, no voy a mencionar el nombre, que tenía una granja de ovejas, ¿ves? Le fueron eliminadas todas, pero nunca fueron heridas, sino que se les chupó la sangre a través de un hueco. Yo hice la entrevista con otro periodista, con dos periodistas más. Estuvimos juntos ahí, los tengo de testigo a ellos, pero no voy a decir los nombres porque luego hicimos investigaciones en las zonas prohibidas, en lo que se llama la represa de Mana, de Jaina, la represa que sube hacia la Loma del Cielo, por los mogotes, en donde ocurrieron algunos encuentros guerrilleros, para que tengan una idea. En ese proceso nosotros fuimos a caballo en diferentes animales para investigar lo que estaba pasando, porque se anunciaba que era una fiera que se salía de esa área, que tenía 100 años que no se tocaba. Ustedes saben, de ahí donde sale el acueducto, se llama Mana de Jaina. Pertenece a la provincia de San Cristóbal también, cerca de Villa Altagracia, y no se permite entrar a esa zona. Tiene que ser con permisos súper especiales, aunque yo era corresponsal del Nacional de ahora de Villa Altagracia, y como le dije, para que lo recuerden, mi nombre es Darío Mendoza. Entonces, en esas, vamos a decir, matanzas de animales que hubo en el área, lo recordarán ustedes, las muertes de esos animales no era para robar la carne, sino que eran cuestiones hechas con una
precisión tremenda, un toquecito en la vena del cuello y ahí quedaban sin sangre, ni una gota de sangre le quedaba a esos animales, que fueron diferentes tipos de animales, no lo voy a decir ahora para no alargar la situación, pero pueden ir y preguntarle a la gente vieja, entre comillas, del área o a los que vivieron ahí si ocurrió eso o no en una familia en la parte hacia Novillero. Entre Novillero, El Ingenio y la Loma Mariana Chica ocurrió eso que le estoy hablando. No puedo dar cosas específicas, el que quiera investigar, que lo investigue, porque eso es uno de los casos de prueba de que ya estaban apareciendo antes de la Revolución Dominicana del 1965 y después de la revolución seguían apareciendo. Se hicieron varios reportajes, personalmente hice varios reportajes sobre eso que aparecieron en el Nacional de ahora. Y mucha gente trataron de ridiculizar, como siempre, y de negar, porque allá se vive en negación, ridiculizar lo que estaba, el trabajo de investigación que se estaba haciendo. Ya yo venía con cierta orientación sobre eso, y cuando les cuente lo que ocurrió durante el fragor de la Revolución de Abril, ustedes van a darse cuenta, porque van a saber de los eventos que pasaron y de lo que se comunicó en ese tiempo. Simplemente es hacer memoria y volver hacia atrás a recordar lo que pasó en esa área de Villa Altagracia, pero ocurrió en otros sitios, no solo fue ahí. Villa Altagracia anteriormente se llamaba Sabana de los Muertos y ahora se le llama Villa Altagracia, que fue precisamente del año 1947 cuando Trujillo dictaminó que se le pusiera Villa Altagracia a esa zona y cambiarlo de Sabana de los Muertos a Villa Altagracia, y la puso José Arismendi Trujillo, hermano de Trujillo, llamado también Petán Trujillo. Sí, para que sepan que estoy hablando de cosas que yo conozco y que viví personalmente en el área. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque muchas personas toman dos líneas. Una, negar, como decía René Descartes, negar hasta lo negado, y la otra es usted lo niega por arrogancia o porque usted cree que sabe mucho y piensa que entonces lo mejor es decir, dime que no es verdad lo que estoy viendo. Y acuérdense ustedes que siempre les digo, cuando usted ve un accidente muy grande, un acontecimiento muy grande que le va a cambiar la vida o va a cambiar su percepción del mundo, usted se asusta y dice, dime que no es verdad lo que estoy viendo. ¿Le ha pasado a usted alguna vez? Claro que sí. A todos nos ha pasado eso, que vemos algo tan grande que nos impresiona, y esa impresión produce lo que se llama la negación de lo ocurrido. En este proceso, quiero decirle a ustedes que lo que viene para toda la humanidad, no solo para uno, parte de la negación que hubo de los primeros acontecimientos, cuando hubo los primeros encuentros, que lo negaban o declaraban a la persona que había perdido el juicio. You lost your mind, le decían a uno, you crazy, si uno decía que estaba pasando algo así en ese tiempo. Y esa forma de ridiculizar a mucha gente, sé que andan mucho por ahí que han tenido experiencias verdaderas de eventos y no se atrevieron a decirla por eso mismo, incluyendo el mismo Cristóbal Colón, que era hijo de un papa también. Cuando le tocó entrando a la parte que se llama hoy el Mar Caribe, anteriormente no se llamaba el Mar Caribe, él venía siendo guiado por naves
extraterrestres que venían por debajo del agua, según él mismo narró, y la iglesia se opuso a comentar ese evento, porque él tenía sus conexiones con la iglesia católica, ustedes lo saben, y él contó en su diario, el diario de Colón. Hay diferentes diarios, pero el de él, el que él entregó a la iglesia, muchas cosas fueron borradas de ese diario para presentar las cosas de acuerdo al fanatismo y a la creencia del Vaticano, que no era Vaticano en ese tiempo, pero que era el Papa de la época, que más adelante lo analizaremos también. Damas y caballeros, lo voy a dejar ahí porque tenemos muchas cosas que contarles de esos eventos. Sepan ustedes que lo que está ocurriendo hoy, no lo duden. Duden de la gente que no le está diciendo la verdad, pero si pueden comprobar la cosa que le dicen, acérquense, no tengan miedo, que es mejor saber. Los conocimientos dan poder, y el conocimiento te ayuda a avanzar en tu percepción de tu medio ambiente y de lo que tú crees y no crees, y la cosa que debe creer y no debe creer. Andan muchas personas contando cosas, pero no le pueden decir, vaya al lugar, a ese lugar específico donde usted puede comprobar si fue verdad que en esos años ocurrió ahí en el área de Villa Altagracia. No hace tantos años, pero pueden ir y averiguarlo de la gente que vivía en el área. Si no quieren decirlo, pregúntenle a los dueños de la finca. Ellos le van a decir quiénes eran los dueños de la finca de ovejos y de ovejas que habían en esa área. Pero no eran solo de ovejos y ovejas, habían otros animales que eran sacrificados, no se llevaban la carne ni nada, sino simplemente parece que estaban haciendo un experimento del otro mundo. Es decir, le sacaban la sangre y se llevaban, lo dejaban seco, todos los animales. Así que mucho éxito para todos, y la segunda parte se la contaré en el próximo capítulo, que es la próxima entrada de lo que pasó en la Revolución de Abril del 1965, para que sepan que nosotros estábamos siendo vigilados y estábamos siendo alertados de las cosas que vendrían más adelante para la nación dominicana. Mucho éxito.